Hola, mi nombre es Walter y esto es Epistemología de la Calle, un podcast que nos sube la idea absolutamente nada original de leer, ver y opinar. Pero ojo, acá no vamos a sacar ningún diccionario de latín ni hacernos los doctores en sabiduría trascendental. Y tampoco recomendar películas de directores iraníes, solo leer, ver y opinar desde el barrio. En este primer episodio nos metemos con un libro científico que trata sobre fantasmas, espectros y desaparecidos. Un texto antropológico que se anima a mirar lo que la academia esquiva. Esto es Epistemología de la Calle. Arrancamos. Bueno, en nuestro primer podcast tenemos el agrado de presentar el libro Fantasmas de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena, de Mariana Telo Weiss. La autora nació en San Salvador de Jujuy en 1975 y es licenciada en Psicología y doctora en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Este libro no es un libro sobre desaparecidos en dictadura, sino sobre lo que queda cuando esas desapariciones no pueden cerrarse, sobre lo que pasa cuando no hay cuerpo, no hay despedida y el duelo queda suspendido en el tiempo. En ese sentido, los desaparecidos no aparecen tanto como objeto del relato, sino como presencias que siguen actuando en la vida de los vivos, no porque vuelvan en un sentido literal, ¿no es cierto?, sino porque esas muertes incompletas dejan abiertas relaciones que no terminan de resolverse. Y desde ahí que empiezan a aparecer experiencias extrañas entre familiares, amigos de ellos, ¿no?, de esos desaparecidos, como sueños demasiado vívidos o lúcidos, sensaciones de presencia, voces o encuentros difíciles de explicar. Entonces, más que un libro sobre la desaparición, es un libro sobre lo que esa desaparición produce, sobre cómo estas experiencias se convierten en relatos que circulan entre familias, amigos y conocidos. Relatos que no suelen aparecer en los espacios públicos ni en los discursos oficiales, sino que se cuentan en voz baja, en ámbitos más íntimos y que la autora recupera en su trabajo. Y a partir de estos relatos que Mariana Weiss tomó, ¿no es cierto?, empezó a tomar cuerpo una pregunta incómoda que atraviesa todo el libro. ¿Qué pasa cuando alguien no termina de morir del todo? En este contexto, la autora reconstruye a partir de un trabajo etnográfico una serie de relatos vinculados a apariciones y presencias y experiencias extraordinarias, protagonizadas por familiares de desaparecidos y otros actores sociales. Lejos de tratar estos relatos como meras creencias irracionales o como efectos psicológicos del trauma, la autora propone analizarlo como prácticas sociales significativas. El eje del libro está puesto en comprender qué tipo de relaciones se establece entre los vivos y los desaparecidos cuando la muerte no ha podido ser socialmente cerrada. En este sentido, la desaparición forzada no es abordada únicamente como un hecho histórico o jurídico, sino como una forma particular de muerte incompleta que produce efecto duradero en la vida social. A partir de esta premisa, el libro muestra cómo la ausencia de un cuerpo, la incertidumbre sobre el destino final de los desaparecidos y la imposibilidad de ritualizar el duelo generan un campo de experiencia donde los muertos continúan teniendo presencia en la vida de los vivos. Entonces, podría empezar diciendo que su libro, Fantasma de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena, es una etnografía del pasado reciente, de la memoria, de la muerte y de lo espectral. O sea, si uno quiere hablar en idioma académico, habría que decir que es una etnografía de la postdictadura sobre las experiencias de familiares de desaparecidos en clave de fenómenos liminales, que es una forma bastante elegante de nombrar todo aquello que en general la propia academia prefiere mirar de reojo o directamente evitar, porque las categorías o conceptos usados por estos tipos de estudios no les son cómodas. ¿Cómo explicar en alguna clase universitaria que Telo Weiss estudió fantasmas y aparecidos en lugares de detención de la última dictadura, ¿no? Aunque la autora desde el vamos lo aclara, no es que lo que cuentan los entrevistados en relación a lo inexplicable sea real o no, ya que eso no importa, dice ella. Lo que importa es que la gente actúa como si lo fuera. En esa línea puedo agregar que no pocas veces los investigadores de lo social nos encontramos tarde o temprano con sucesos inexplicables desde el punto de vista científico. Por eso las experiencias que podríamos llamar fantasmales o inexplicables
no es que queden fuera del radar del investigador, sino que ellas generan un problema más profundo, y es que no hay categoría de análisis del todo adecuadas para abordarla sin forzarla. Así que cuando en el trabajo de campo aparecen estos tipos de situaciones, el investigador no es que las ignore, sino que no cuenta con un abanico amplio de herramientas teóricas para tratarla. En ese sentido, pensar un espectro de la categoría disponible implica muchas veces domesticar la experiencia antes que comprenderla, reducirla a lo que queremos que diga dejando de lado lo que ellas dicen. Ante esto, Weiss dice, momento, yo como investigadora reconozco, y lo da a entender en el epílogo de manera clara, que existen estas clases de experiencias. No son solo invenciones de mente desquiciada. Pero lo que a mí me interesa como investigadora, dice ella, es analizarlas desde la óptica de las experiencias sociales. Ahora bien, entiendo y aplaudo la posición de Telo, Weiss, pero se puede ir un paso más allá y decir también que no todos los sectores sociales se relacionan de la misma manera con estas experiencias. Hay contextos donde sostenerlas implica arriesgar capital cultural y social, algo que suele defenderse con bastante celo. Y otros sectores sociales donde tal vez, y digo tal vez, esa forma de entender el mundo no necesitan atravesar el filtro científico y social para resultar verosímiles. Por otro lado, la hipótesis que maneja el libro nos dice que de alguna manera la desaparición forzada produce una forma particular de muerte incompleta que genera la persistencia social de los muertos como espectro, debido a la incertidumbre que otorga la falta de un cuerpo al que velar y por ende la imposibilidad de ritualizar el duelo. Algo que me llamó especialmente la atención en los últimos capítulos del libro es el cambio en la forma que aparecen estos relatos. Ya no se trata solamente de presencias ligadas al recuerdo o al duelo. En algunos casos los espectros parecen actuar con cierta autonomía, no importa si son recordados o si fueron velados o incluso si aparecen en la memoria de sus familiares. Hay narraciones donde estos espectros parecen tener voluntad propia, donde irrumpen, insisten y hasta desatan situaciones de tensión y caos en espacios como los centros de detención. Boy narra estos episodios con mucha precisión y acá hay un punto fuerte en su texto que me gustaría marcar. Ella no se deja llevar por la tentación de convertir estos testimonios en historias de terror al estilo Poltergeist. Mantiene la atención, el extrañamiento, incluso el miedo, pero sin abandonar en ningún momento el registro analítico. Es decir, logra sostener el filo de lo inexplicable sin salir del marco de un registro científico, pero dejando al lector con la idea de que hay muertos que no esperan a ser velados, sino que pareciera que vuelven con voz propia a reclamar lo que les hicieron. Ahora, su unidad de análisis son las experiencias extraordinarias vividas por los parientes de los desaparecidos, sueños lúcidos, visiones, espiritismo, etc. O sea, la autora no estudia toda la memoria de la dictadura. Ella recorta un tipo muy particular de experiencias compartidas como relatos de lo inexplicable. Relatos que según ella siempre son escuchados por investigadores que se enfocan en la trágica experiencia de la última dictadura cívica-militar en nuestro país. Narraciones de espectros fantasmales, locura, espiritismo o también de contactos familiares con sus seres queridos por medio de experiencias sobrenaturales. Dejándonos a modo de reflexión que muchos de estos relatos no se comparten abiertamente, sino que aparecen en otros registros, en conversaciones más íntimas, menos controladas, no porque se oculten deliberadamente, sino porque no siempre encajan con lo que se espera de un testimonio creíble. Para cerrar, me animo a decir que estamos ante un texto académico fácil de leer, incluso para el que tome el 85 Camino a Quilmes. Un libro que deja algo dando vuelta, que la ciencia no lo explica todo, y que la realidad, tal como lo entendemos, es bastante más amplia y más incómoda de lo que parece. Como postdata puedo decir que este es un libro muy recomendable si te gustan los relatos que te dejan pensando y un poco inquieto. Bueno, sin más, los dejo y gracias por escucharnos, o por escucharme, mejor dicho.